Ética cristiana y responsabilidad espiritual. Ustedes saben que desde el principio del año, la dirección que el Señor nos entregó a nosotros fue la de dirigir nuestras lecciones, ejemplificando o tomando como figura el árbol en un ambiente educativo. Vimos al principio del año lo que fueron niveles de enseñanzas que estarían fortaleciendo nuestras raíces espirituales. Más luego vimos enseñanzas que estuvieron fortaleciendo nuestro tronco espiritual, por decirlo de esa manera. Y también entramos ya hace unos 2 meses a lo que son enseñanzas que hablan del fruto que como cristianos nosotros debemos expresar según la estatura y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, en el día de hoy, en el tema de la ética, vamos a estar descubriendo algunos detalles que son bien interesantes. ¿Por qué? Porque esta realidad de ser éticos como creyente, en algunos contextos, no está intencionalmente planteado en la vida congregacional, hablándolo directamente. Por lo tanto, lo que esto hace es para nosotros que nos coloca en una posición de responsabilidad cristiana. Como siempre digo, algunos que se conectan mayormente estamos ejerciendo de una u otra manera un liderazgo en nuestras congregaciones, o a la vez también servimos a otras personas de parte de Dios, independientemente de que no sean de nuestras congregaciones locales. Por lo tanto, la enseñanza de hoy, que está en el nivel del fruto y formación. O sea, se supone que la idea de esta clase es que usted y yo, si no tenemos ética ministerial, si no tenemos responsabilidad espiritual, si no operamos en ética cristiana, debemos hoy tomar los apuntes para poder nosotros agregar a nuestro estilo de vida una ética de creyentes como corresponde en Cristo Jesús. La palabra más bíblica para definir la ética sería la prudencia espiritual, porque la ética es como algo más moderno, es un lenguaje más filosófico que emplea lo que tiene que ver con cómo uno se conduce en la casa de Dios. Si no me equivoco, creo que el apóstol Pablo le habló a Timoteo diciéndole y exhortándole que tuviera cuidado cómo se conducía en la casa de Dios. Entonces, mirando la ética como un principio filosófico que se aplica a la vida espiritual de un cristiano o de un ente social, tenemos que analizar que la ética es lo que nos permite a nosotros saber en un momento determinado cuándo es correcto o no hacer lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el método, la forma en nuestro ambiente, por ejemplo, en el grupo de personas que nos rodeamos acá en la congregación y con algunos líderes? Cuando alguna persona toma como esta actitud que no es cristiana, nosotros tenemos como una especie de código en la que, por ejemplo, Michelle, mi esposa, siempre hablo mucho de ella y de mí, cuando ve que a mí se me va como que se me va la guagua, en buen dominicano, como que botamos el tiempo. Ella me hace por ejemplo, me hace una señal, me toma la mano y me dice: Jason, guarda la forma. O sea, en este caso, sí, estás pidiendo algo que es justo, estás deseando algo que es correcto, pero la forma como lo estás pidiendo no está siendo la indicada ni la adecuada de acuerdo al momento. Y bueno, ¿en qué me ayudaría esto a mí como cristiano y como líder? En muchas cosas, porque el proverbio dice de la siguiente forma: en boca cerrada nuestras moscas. Y nosotros sabemos que la Biblia habla que las moscas ejemplifican los demonios. Entonces, a veces, nosotros por falta de ética ministerial, por falta de responsabilidad cristiana, estamos permitiendo en algún momento que un espíritu no cristiano, un espíritu que tiene que ver mayormente con operaciones de las tinieblas, esté moviendo nuestra manera de hablar, nos impulse a herir a la persona, y a veces no nos damos cuenta cuando dañamos. No es que seamos perfectos al hablar, hermano, sino que si está de nuestra manera, nuestra forma, en nuestro haber, la posibilidad de evitarnos el herir a alguien y por consiguiente aplicarnos heridas propias,
el tema de hoy nos va a ayudar a por lo menos tener algunas pinceladas de cómo lograr eso. Entonces, el tema tiene este enfoque, que nosotros comprendamos la ética cristiana, que no consiste simplemente en yo obedecer normas locales de mi congregación, sino en yo modelar a Cristo en cada área de mi vida. Algo que yo lo he dicho mucho en nuestras clases es en el caso, por ejemplo, de nosotros como padres, yo siendo todavía un padre inexperto porque estoy criando todavía y muchas, me faltan muchas cosas por aprender. Muchas veces esto lo he aprendido y es que nuestros hijos no escuchan lo que decimos. Nuestros hijos modelan lo que nosotros le reflejamos. Ellos escuchan nuestro ejemplo. Ellos pueden, ellos, lo que yo le digo, están ahí, ok, les llega como el sonido, pero de tomar el ejemplo, ellos hacen como, ok, papi dice que no haga esto, pero por ejemplo, decía antes de ayer en la clase de matrimonios, ¿verdad? Decía que yo, perdón, puedo decir, mira, no deje los zapatos tirados, pero yo soy el primero que los dejo tirados. Entonces, mi consejo pierde peso cuando yo soy el primero que no hace lo que estoy diciendo que se debe hacer. Por lo tanto, reflejar a Cristo en mi carácter, en cada área de mi vida, me lleva a mí entonces a asumir una responsabilidad espiritual delante de Dios, delante de los hermanos, la congregación local y también de aquellos que me ven allá fuera. Miren algo, o pensemos esto. Si nosotros como cristianos no le damos importancia, no valoramos la sangre de Cristo, creo que el autor de Hebreo lo puso de esta manera un poquito más enfático. Dijo que si nosotros pisoteáremos la sangre del Cordero de Cristo, no seremos tenidos por dignos de entrar al gozo, al reposo prometido a aquellos que se apegan a la palabra del Señor. Este tema, por ejemplo, tiene como texto base Mateo 5, 13 al 16, que nos habla allí acerca de nosotros ser sal y luz. Hago la salvedad que nos tocó la diosidencia. Nosotros como iglesia local estamos corriendo hoy en el año, siempre corremos una palabra profética, por lo menos en septiembre, octubre. Yo me doy a la tarea junto con el equipo de orar al Señor y que nos dirija cómo correr una palabra profética en el año, que no termina en el año per se, sino que es como una integración y un llamado de la obra de perfección cristiana que Dios está obrando cada día hasta que nuestro Señor Jesús regrese a buscar a su iglesia. Por lo tanto, usted y yo somos sal de la tierra, pero usted y yo somos luz del mundo. Cuando habla de ser sal de la tierra, habla de un impacto global en ambas esferas, en las esferas del mundo físico y en las esferas del mundo espiritual. Recuerden que la palabra mundo en la Biblia es la palabra griega cosmos. Y la palabra cosmos tiene que ver con todo el universo, incluyendo el planeta Tierra. Entonces de ahí se desprende una palabra, un término, una terminología que yo quiero regalarles nuevamente, que lo he dicho mucho en nuestras enseñanzas. Usted en su congregación local debe identificar cuál es, desde el pastor hasta el hermano más pequeño que llegó, que se arrepintió ayer, por ejemplo, cuál es la cosmovisión que se le está implantando y educando a esos creyentes. Número uno, recuerden que digo siempre, tenemos un llamado como iglesia corporativa de Cristo en el mundo, como iglesia global, pero tenemos un llamado también como iglesia local. El impacto, cuál es la cosmovisión como iglesia local y cuál es nuestra cosmovisión cristiana como iglesia en el mundo, cuál es el llamado de Cristo. Nosotros aquí sabemos que por mandato el Señor nos dio una cosmovisión global, y es que la iglesia de Cristo se caracteriza por predicar el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? Estoy dando como mucho contenido. Agarre lo que usted puede ahí. La iglesia de Cristo predica un evangelio cristocéntrico. Existen hoy en día en el escenario de las redes sociales del mundo entero
tres tipos de evangelio que predominan en cuanto a la predicación en los altares. Voy a repetirlo. Los predicadores que usted consume, que yo consumo en redes sociales, y los predicadores locales de su congregación, de una u otra manera, están predicando tres tipos de evangelio. Unos predican un evangelio radical, es aquel que no puedes hacer nada, todo es prohibición, todo es una regla como a rajatabla, lo que le llaman RT, y en otros hay predicadores que son muy liberales, que todo es tú puedes, Dios te entiende, tú lo sabes, pero existe un evangelio cristocéntrico, que es el evangelio que nos guía a la cruz de Cristo. Yo tengo que conectar un poco algunas cosas que dije el miércoles en la escuela de parejas con el Ministerio de Familias y Matrimonios en Bendición. Y es que Cristo nos escoge, nos elige en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, para que nosotros escribamos. O sea, Él quiere escribir en nuestro estilo de vida la historia de la cruz. ¿Ha oído usted el himno este? Sé que ya conoces bien la historia de la cruz y de Jesús sabrás, Él le dio sentido a esa historia, y que las religiones son solo diferentes fórmulas para la salvación. Depende de lo que has hecho en la vida. Unos dicen la verdad, algunos quieren el control, y el mundo sigue en confusión. Hay que ver los héroes que presenta este mundo. ¿Qué más inventarán para traer amor o libertad? Pero ¿qué libertad habrá si es que han negado la verdad? Por eso hay tanta falsedad. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido y comida, o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que Él está pidiendo, es que abras tus ojos, porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido y comida, o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que Él está pidiendo, es que abras tus ojos, porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Es bueno que meditemos en esto, de cómo nos invita esta enseñanza a ser luz y sal de la tierra, sal de la tierra, luz del mundo, y
como complemento importante, yo les voy a copiar acá en el chat. Permítame de un prontito acá. Aleluya. Estas son algunas citas que apoyan la necesidad de ética cristiana, pero también de la responsabilidad ministerial. Por ejemplo, Romanos 12 nos habla de nosotros presentar nuestros cuerpos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahí se sigue desprendiendo Colosenses 3:17, Tito 2:7, Primera Pedro 1:15, Filipenses 2:14, Gálatas 5:22, Santiago 1:22 y Efesios 4:25-32. Todos nos apuntan a cómo éticamente nosotros manejarnos en la casa de Dios y cómo nosotros tener también esta conducta en la que nosotros tengamos responsabilidad. Todo lo que estamos aquí, de una u otra manera, tenemos un llamado fuera y dentro del templo. Y es importante recordar que cuando Dios nos llamó a nosotros, no minimicemos el llamado que Dios nos ha dado. Siempre hago el ejemplo aquel de la hermana que limpia la silla en la iglesia, que pone higiene. Perdón, hermana Betania, que la voy a usar a usted como ejemplo, pero tengo muy grabado en mi pecho, por decirlo así de manera coloquial y profunda, la disciplina que nuestra hermana Betania, por ejemplo, en su congregación local, tiene con el aspecto de la limpieza en la casa de Dios. Tanto así que si existiera el sentimiento, me ha dado una envidia santa de tener a sí mismo muchos elementos que, como Dios la mueve a ella, usarlo. Y le he sugerido así a las hermanas que trabajan acá, porque cuando usted entra allí al lugar donde ella se congrega, hay un toque que Dios pone en sus manos, para que cuando usted entra, aparte de la preparación que la iglesia hace, hay una preparación del espacio físico, como para un encuentro con el amado. Y esto lo digo porque si hay una silla con polvo, hay un sucio en el piso, hay niños que asisten a la iglesia. Y si ese niño, por X o Y, un descuido del padre, en un momento quizás hasta de administración, que el padre, ¿verdad?, está concentrado en la prédica y el niño toca con su boca un espacio sucio, se enferma. Hay una tristeza ahí para la iglesia local. Ahí es donde entonces reside la importancia de la limpieza en el templo. La importancia de que cada espacio, que, ok, usted no está quizás llamado a plataforma, no es el que tanto predica, el que tanto canta, pero usted es valioso porque limpia el templo. Y eso llega delante de Dios como una ofrenda de olor fragante en nuestra ética cristiana y en nuestra responsabilidad en el ministerio que el Señor nos ha llamado. Por ello, es un gran ejemplo que hoy podemos resaltar. Perdón, Betty, que no le pedí permiso, pero me llegó a la mente. Y amén, amén. Eso es así. Yo amo hacer eso, de verdad. Amo ese ministerio. Y vea, es un testimonio que usted quizás no se da cuenta, pero a mí me ha marcado. Y ahí es donde el carácter de Cristo se refleja. No en lo que usted dice, sino en lo que hace y cómo lo hace y para quién lo hace. Aleluya. Entonces, vivimos en esta sociedad donde los valores cambian constantemente. A lo bueno se le dice malo, a lo malo bueno. Entonces, lo de ayer que era incorrecto, hoy vemos que es aceptado por la gente. Ya estamos en la nueva normalidad. Sin embargo, nuestra ética cristiana nos mantiene a estar determinados no por la cultura, sino por Cristo. Conozco a un pastor que se llama Robert Toribio y de él copio una frase que él dice y sostiene en su manera de ministrar, que estamos en una época y el plan del Padre ha sido no que el mundo disipule a la iglesia, sino que sea la iglesia la que disipule al mundo. No que la sociedad sea la que disipule a la iglesia. Y estamos viendo cómo hay unas mezclas donde ya usted no sabe en algunos contextos si esto es cristiano o no es. Aleluya. Como dicen por ahí el meme. Se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Un discípulo puede conocer mucha Biblia, pero si su vida no refleja el carácter de Jesús, su testimonio pierde. Ahí tiene que haber una coherencia y es una batalla constante y diaria nuestra de hacer ese equilibrio. Siempre les recuerdo, mis hermanas,
mis hermanos, nunca me pongo detrás de ustedes como y frente a esta pantalla como el que se sabe todo esto ya, que lo aprendió y que lo estoy practicando, que soy perfecto. No, sino que estoy interesado en estos temas. Algunas cosas las he vivido, otras las estoy queriendo aprender, otras le pido a Dios, ayúdame, Señor, porque tengo mis batallas personales. Entonces, la ética cristiana nos ayuda a nosotros a responder preguntas como: ¿cómo debe vivir alguien que pertenece al reino de Dios? Usted como ciudadano celestial, ¿cuáles son los códigos de conducta que usted debe tener? Recuerda que en las historias, en las películas, cuando hay un nuevo príncipe, una nueva princesa que está ascendiendo o está a punto de que el padre va a morir, así, en esas tramas, ¿qué pasa con el príncipe, con la princesa? ¿Qué hacen? Lo preparan, lo someten a un riguroso plan de entrenamiento, cómo manejarse ante la población, cómo plantear situaciones, como hablábamos otra vez el miércoles, cómo nosotros tener resoluciones de conflictos como hijos de Dios, cómo nosotros queremos plantear a Cristo como eh, el, el modelo del Padre, porque ¿cuál fue la labor de Jesús? La labor de Jesús fue mostrar al Dios invisible. Entonces, ese Dios que no se veía se hizo visible a través del Hijo. Yo predicaba en nuestra congregación el miércoles. Ese día me tocó doble función o tanda, porque ministré en la escuela bíblica de nuestra congregación, y ahí el miércoles también prediqué en la plataforma de familias y matrimonios. Y yo decía el miércoles que nosotros como cristianos tenemos que modelar a Cristo de una manera que cuando lo modelemos la gente lo vea sin mucho esfuerzo. ¿Para qué? Para que el testimonio del evangelio no caiga por el suelo. Por ello, nosotros estamos llamados en este planteamiento del tema de la ética cristiana ¿a qué? A vivir correctamente, vivir conforme al carácter de Cristo, sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo hablaba de eso. El tema que hablaba era de cómo estoy yo sintiendo ese impacto de que mi tiempo diario con Dios me está reflejando frutos personales. Ahí recordé enseñanzas que he impartido en otros espacios, donde cómo nosotros tomar la palabra, orar la palabra. ¿Le pasa a usted que a veces se queda sin contenido? Que cuando va a hablar con Dios, usted llega, ok, ya, ay, Señor, tengo que hablar contigo, y como que la mente se le pone en blanco. Pues entonces no se quede ahí callado durante todo el tiempo. Hable con Dios o pídale a Dios, háblame, use la palabra, proclame la palabra, reclame las promesas. Según algunos expertos, dice que hay acerca de 33,000 promesas escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cada uno estaría pasando por situaciones difíciles. Pero para ello, para cada situación difícil, hay una promesa en la Biblia. Vivir conforme a ese carácter que Dios nos está llamando a vivir, bajo su dirección. No es que seamos legalistas, no es que seamos religiosos, no es que tengamos y vivamos bajo reglas humanas, sino que nosotros nos preocupemos en una transformación interna que se reflejará en mi testimonio externo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos: limpien lo de adentro del plato y del vaso? Y la limpieza, estoy parafraseando, que ustedes tengan desde adentro, se va a reflejar hacia afuera. Los fariseos, que eran los religiosos de la temporada en que Jesús le tocó ministrar, eran personas muy observadoras de prácticas y mandamientos de hombres, pero se les había olvidado vivir la palabra. Por eso, en las citas que les compartí ahí en el chat, nos habla acerca de Romanos 12:2, que habla que nosotros no nos conformemos a este siglo. Siempre hago el ejemplo, no seamos como el agua en este sentido. Si usted toma una porción de agua y está en un vaso y la vierte en un litro, el agua toma forma del lugar donde está. Forma de vaso, forma de litro, forma de galón, forma de tanque, forma de cualquier recipiente, forma de odre,
de vasija. En ese sentido, no debemos ser como el agua, que se moldea al ambiente donde está. No te conforme. Yo no debo conformarme. Y no conformarse es una ética que inicia en el corazón, donde cuando alguien me está tratando de plantear un cambio en mis convicciones y en las leyes celestiales, cuando alguien está tratando de llevarme a su terreno, yo le digo, no, señor, la palabra dice que te convierta tú a mí, no yo convertirme a ti. Y esto, todos tenemos la franca tentación, aún dentro de la congregación, de recibir invitación de otras personas que nos quieren guiar a vivir una vida de doble agenda. Ok, delante del pastor, delante de los hermanos, yo me comporto de una manera. Pero cuando no están los hermanos, cuando no está el pastor, cuando no está el líder, yo tengo otra agenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús nos invitó a nosotros en este texto a que nosotros no solamente tengamos la regla escrita en una nota, sino que la llevemos a la tabla de nuestro corazón. Los 10 mandamientos son una regla celestial para que nuestra vida se mantenga en el estándar divino. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos siempre que nuestra identidad en Cristo siempre estará siendo medida por cómo yo me comporto en el entorno en el que me desarrollo. Los que están aquí tienen desafío en su trabajo, en la familia, tienen desafío en la misma congregación, en el barrio. No sé si en algún momento he enseñado, pero existen 4 lugares que forman al individuo, que son la familia, el entorno, que es el barrio, la iglesia y la escuela. De estos 4 lugares, usted es una suma. Usted es la suma de lo que aprendió y desarrolló en su casa, en la escuela, en el barrio. Todo eso es una suma usted. En el trabajo usted testifica. Yo sé que esto quizás no es tan popular lo que voy a decir ahora, pero como cristianos yo tengo que revisar mis redes sociales. ¿Qué reflejo en ella? El equilibrio en el uso. En mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, como ministro, la ética. Yo no sé si usted cree igual que yo, pero bíblicamente el ministerio que Dios le ha otorgado a usted, el don, la gracia particular en la que usted funciona, la habilidad, la capacidad, no es suya, es de Dios. Y a Dios le daremos y le rendiremos cuentas. Yo creo y tengo la firme convicción de que en estos espacios de nuestra escuela y en otros más que usted es edificado y formado, usted está siendo movido por Dios a aprender a que el don que usted tiene no debe devolvérselo o enterrarlo al Señor sin multiplicar. ¿Recuerden la parábola de los talentos? Hay uno de ellos que dijo, ay, señores, que yo tuve miedo, que tú eres un hombre severo, y tú hasta cosecha donde no sembraste. ¡Wow! ¡Qué revelación tuvo este hombre! Si tú sabes que él cosecha donde no siembra, que para él cero da más, que para él donde no hay, él pone. Con más razón, debiste poner en práctica el don, el talento que te entregaron. ¿Por qué? Cada uno de nosotros, todo de manera particular, tenemos que darle cuenta a Dios de cómo estamos administrando nuestras vidas. Voy a tomar aquí tiempo para explicar esto. Y valga la redundancia. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? Las palabras que estoy diciendo y estoy predicando, mis pensamientos, cómo los estoy manejando, las decisiones que estoy tomando, cuál es el protocolo, cuál es la forma. Yo sé que uno como que
Al yo decirle esto, como que se le complica la cabeza a uno y usted dice, ay, pastor, pero ¿y es tan complicado? No, no es tan complicado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que obtener la información, pero cada aspecto de esto hay que comenzar uno por uno a desarrollarlo. Si usted tiene problemas como yo con el tiempo, que no nos da el tiempo, que usted como yo quizás que quisiera añadirle un día más a la semana. Aleluya. A ver ahí, ¿quién me dice amén en el chat? ¿Cuántos quisieran agregarle un día más a la semana y una hora más al día? Porque no nos da el tiempo. ¿Hay alguien en casa? Amén. Entonces necesitamos aprender a ministrar el tiempo. Entrénese. Busque la manera. La Biblia tiene la orientación suficiente. Siente que el tiempo no le está rindiendo. Hay algo que no anda bien. El tiempo de la familia, el tiempo suyo, el tiempo del trabajo, el tiempo Ay, que no tengo tiempo, pastor, de congregarme. Hay situaciones que se dan, yo sé, pero muchas veces, y esto lo digo a veces cuando estoy confrontando con personas que muestran un desánimo en su ministerio, y he dicho siempre esto, que para el que no quiere ir, todo queda lejos. Cuando usted no quiere, no sucede. Pero para el que quiere, mire, va al fin del mundo y vuelve con gozo y alegría. Entonces, tus dones, Dios te lo dio para que influyas en otros. Tu influencia es una capacidad que Dios te ha dado para que sepas que eres importante. Ahí es donde ejerces luz sobre aquellos que te rodean, donde tú eres quien pone el toque en el entorno que tú trabajas. Llegó el hermano, hay preocupación, vamos a orar, el hermano va a orar por nosotros. Entonces, es de sumo interés que nosotros miremos estas áreas donde nuestra ética cristiana se va a reflejar como nuestra honestidad. Y es decir siempre la verdad, no engañar a la gente para obtener favor de ellos, no manipular. ¿Usted sabía que existe en el entorno congregacional la manipulación del líder y a veces del nuevo creyente que manipula porque se siente solo y siempre quiere que él sea como el centro de atención y siempre ese hermano tiene algo, pero casi siempre es una manera de él como un niño llamar la atención porque se siente solo? Por eso ser honesto, íntegro, responsable, vivir una vida de pureza. Y la pureza es un aspecto muy vital. La responsabilidad también, la integridad también, que la estoy desarrollando. Mire, alguien responsable es una persona que cuando le promete algo o cuando usted le pide un favor, es responsable y dice si puedo o no puedo. Porque lo que más es de eso es pecado. Si usted no puede, no puedo. A los hermanos acá yo los tengo formados. A veces yo me veo en situaciones así como que estoy apretado y a todos les he dicho, mire, si yo lo llamo con una situación, alguna emergencia que tengo, alguna situación, para que usted me ayude y usted no puede, realmente no puede, por favor, no se comprometa más allá de su posibilidad. Yo lo llamo porque usted es una de mis opciones. Y muchas veces yo llamo a gente cercana que me sirve. Mira, hermano fulano, para que tú me hagas el favor. Ah, pastor, no puedo. Tranquilo, chévere, déjame seguir rodando. Y llamo hasta que haya uno hábil o disponible. Pero yo por eso no me voy a sentir mal porque ese hermano no me sirvió. Porque en otro momento me ha servido. Si usted como yo que tenemos problemas de llegar temprano a los lugares. De a veces honrar la palabra que hemos dado. De esforzarnos para trabajar con excelencia. Por eso debemos ser responsables. Y la pureza, que habla acerca de los pensamientos que estamos teniendo, las relaciones que sean puras y las conversaciones. Miren, uno de los desafíos más tremendos que tiene el creyente es el desafío de encontrar en la congregación local, en el entorno familiar, en la sociedad en la que usted se desempeña, amigos reales, amigos leales, gente pura en la que usted pueda hablar con ellos y sabe que son personas que van a honrar,
que van a ser personas discretas. No porque usted esté manejando un secreto de Estado, sino porque a veces necesitamos a alguien para ser vulnerables. Yo siempre recomiendo esto, que usted tenga una persona de confianza a quien pueda llamar cuando se sienta caído, que se sienta en el suelo. Y que usted sepa que lo que usted le dijo a esa persona no va a seguir rodando a otra persona. Porque qué mal se siente cuando usted confía en alguien y no bien pasan 2 días y ya esa persona lo llama fulano. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Que me enteré, porque casi siempre dice, mira, no le dije fulano, pero es cierto. Me enteré, pues ya tú sabes quién fue que lo dijo, porque la única persona a quien usted se lo dijo fue a fulano. Y eso duele mucho. Aquí vemos, voy a ir concluyendo hoy con algunos aspectos generales que podrían ser objetos de estudio en próximas lecciones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que estoy aprendiendo todavía al manejo de mi finanza. Creo que en algún momento deberíamos estudiar el manejo financiero y principalmente con lo que pronostica la proyección del panorama global de escasez, crisis y todas esas cosas que vienen. O no sabemos si verdad son programas globales para tumbar el ánimo de la gente y crear percepciones falsas sobre escenarios reales. La ética también nos va a ayudar a ser, en este caso, con el dinero generoso, buenos administradores y transparentes. Amén. Todos nos estamos esforzando en esa parte. Como explicaba ahorita, en las redes sociales vamos a estar mirando qué estamos publicando, cómo le respondemos a la gente. No sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día es muy popular que la gente postee algo y si alguien no está de acuerdo con lo que usted posteó, se fajan a discutir ahí mismo en los comentarios. Y siempre hay un curioso que entra y le echa leña al fuego y ya usted sabe, se arma un asunto ahí. ¿Y el testimonio? ¿Para cuándo? Yo por eso trato de cuidar lo que publico poco a veces también. Y si veo algo, oro para que Dios muestre a esas personas cómo conducirse. Entonces, finalmente quiero cerrar con los peligros dentro de la ética y el compromiso que destruyen el testimonio para ser nosotros buenos cristianos. Y es ser hipócritas, el orgullo, cuando nosotros practicamos la falta de perdón, cuando hablamos mentira, cuando somos chismosos, inmorales, cuando amamos más el dinero que a Dios, cuando tenemos doble agenda y en pequeñas ocasiones nosotros mirando esto lo miramos así como, no, eso no es nada, y eso es lo que hace el escenario, el terreno para una caída próxima. Entonces es muy importante, mis amados y mis amadas, que nosotros cerremos hoy mirando el modelo perfecto de integridad, de ética y de responsabilidad ministerial que es Jesús. Nuestro Señor fue íntegro, compasivo, justo, santo, obediente. No solo enseñó valores, sino que los vivió. Él es nuestro modelo. Jesús. Y aquí voy a desmantelarnos en nuestra mente algunas cosas. Jesús es nuestro modelo a seguir. No principalmente mi modelo a seguir es mi pastor. Mi pastor está igual que yo esforzándose para que él pueda llegar. Y si yo miro a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si lo miro, entonces no voy a tropezar en mi fe y no voy a guardar rencor, no solo con un pastor, sino con un líder que se está mal portando. Porque qué realidad de la que tenemos en nuestras iglesias, hermano. Con líderes, pastores, personas de servicio, denominaciones. Nuestro llamado con esto hoy es que podamos mirar a Cristo como modelo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la corona de la vida eterna. Porque estamos en tiempos peligrosos, mis hermanos, y Satanás anda con todo lo poder y afuera para sacarnos del camino. Así que, esperando que esta clase de hoy les haya despertado alguna curiosidad o usted pueda aportarnos, por favor, hagamos justicia a lo que el Señor nos ha traído hoy y hablemos, compartamos. Abro micrófonos en el nombre de Jesús y paro grabación para que usted se sienta libre de hablar.